Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en Contra Cultura News. Un placer poder estar de nuevo con ustedes para revisar las principales informaciones, las principales noticias que vienen llegando acá a través del análisis que hemos hecho y por supuesto poder entregarles a ustedes una visión más generalizada de algunas de las cosas que están sucediendo para que ustedes con esta información puedan sacar sus propias conclusiones. Así que agradecer como siempre a todos los que comentan, a los que comparten los videos. Necesitamos que compartan nuestros videos más que nunca. Y también agradecer a toda la gente que nos apoya en Flow, en Patreon, en Buy Me a Coffee, también en www.contracultura.tv. Bueno, sin más demora y después de este pequeño corte comercial, vamos a pasar a revisar la selección de noticias que he preparado para ustedes el día de hoy, que está imperdible. Así que pongan mucha atención y quédense conectados hasta el final del programa, porque estoy seguro que no tiene ningún desperdicio. Después de este pequeño corte comercial, ya estamos de vuelta. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Contracultura News. Vamos a pasar a revisar inmediatamente las principales informaciones. Quiero partir comentando una noticia que tiene que ver con lo que ha sucedido en el país de Myanmar. Porque ustedes sabrán que hace muy poco tiempo hubo un golpe de estado en ese país y se han reportado varias protestas, muertes de personas, producto de estas protestas, producto de la acción de los militares también para poder reprimir estas protestas o como sea que esté pasando allá. Pero hay algunas cosas curiosas que nos van a dejar pensando. Como por ejemplo, el ejército de Myanmar ha incautado algunas cuentas bancarias. Estas cuentas son de la organización del señor Soros y ha anunciado además órdenes de arresto después de este golpe de estado. Los activos, por ejemplo, de la fundación que son propiedad de Soros fueron incautados y se presentaron órdenes además de arrestos para 11 de sus empleados. Recordemos que después de tomar el control del país en un golpe militar provocado por acusaciones de fraude electoral a principios de este año, el gobierno militar de Myanmar ha incautado varias cuentas bancarias pertenecientes o afiliadas a Open Society Foundations de George Soros y ha anunciado órdenes de arresto para 11 miembros de esta organización. Las sospechas para la incautación de estas cuentas se basan en sospecha de dar apoyo financiero al movimiento de desobediencia civil contra la junta militar. El gobierno también va a emprender algunas acciones legales contra Open Society Foundations que, según alegan, violaron restricciones a las actividades de tales organizaciones y no recibieron la aprobación de las autoridades de Myanmar para el depósito de $5 millones en sus cuentas bancarias de Myanmar. También se ha alegado que se retiraron $1.4 millones de sus cuentas bancarias. Hay un sitio web muy interesante que se llama irawadi.com y da seguimiento a algunas de estas informaciones. Rastrea además los desarrollos políticos de Myanmar desde Tailandia y ha escrito, abro comillas, grupos alineados con el ejército, incluido el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, han acusado a Soros de manipular la política de Myanmar al apoyar las organizaciones de la sociedad civil en el país. Además, el sitio National File informó ampliamente sobre los vínculos entre Soros, la fallida candidata presidencial Hillary Clinton, y la reciente derrocada consejera de Estado Aung San Suu Kyi. ¿Por qué esta noticia es tan importante? Hace algún tiempo atrás, aquí en el canal produjimos el primer documental del canal, que se llamaba América bajo ataque, detrás de las revoluciones. Si ustedes ven ese documental ahora, les va a hacer más sentido que nunca. Este documental tiene aproximadamente, probablemente ya tiene un año, y van a ver ahí cómo estaban fomentando lo que se denomina como sociedad civil o esta sociedad civil 2.0, que son estos grupos no electos conformados por ONGs que van influyendo directamente en la toma de decisiones políticas de un país, pero son financiados desde el extranjero. Todo esto con el objetivo, obviamente, de cambiar el espectro político de un país y llevarlo hacia la dirección del globalismo. Llama mucho la atención que se estén refiriendo y hayan acusado a Soros de manipular la política de Myanmar al apoyar estas organizaciones de la sociedad civil en el país. Si quieren saber mucho más de esto y entender probablemente algunas de las cosas que están pasando respecto a esto, los invito a ver el documental que pueden encontrar aquí en YouTube, que se llama
América detrás de las revoluciones. Muy importante esa información para poder entender cómo funcionan estas sociedades civiles 2.0 y cómo funcionan estas ONGs. Así que todo esto que están informando desde Myanmar es más de lo mismo. Y no deja de llamar, por supuesto, para nada la atención. Así que frente a todo esto, bueno, China además ha enfrentado una reacción bastante violenta porque los chinos han exigido una acción mucho más dura contra los manifestantes de Myanmar. Todo esto porque reportaron que habían quemado, incendiado fábricas de ropa de propiedad china y Beijing así ha exigido que las fuerzas de seguridad de Myanmar actúen para proteger los intereses y los ciudadanos chinos. Así que se ha reportado que las fuerzas de seguridad han matado al menos 70 manifestantes. Esto es lo que están reportando. Habría que corroborar esa información porque ustedes saben cómo son estas cosas. Estos manifestantes que alegan que fueron pacíficos. Todo esto fue el domingo pasado y China dijo que muchas fábricas de propiedad de China en la zona industrial de Hlaing Tariar fueron saqueadas e incendiadas. Así que China además instó al régimen militar a tomar estas medidas inmediatas para reprimir a los manifestantes. Dijo que China, que 32 fábricas construidas con inversión china habrían sido objeto de vandalismo con alrededor de 37 millones de dólares en daños. Así que después de esta declaración de la embajada china, la Junta declaró la ley marcial en el municipio de Hlaing Tariar, donde más de 37 manifestantes contra el régimen fueron asesinados, según se reporta, por las fuerzas de seguridad durante las protestas pacíficas este domingo. Así que, ¿qué es lo que está pasando paralelamente a esto? Casi 1 millón de usuarios, aparentemente, porque por lo que se reportan en estas noticias, que hay que irlas contrastando, por supuesto, con otra información, porque vimos lo que pasó en Chile y cómo se reportaban cosas desde el extranjero que no eran reales. Pero se dice que los usuarios, casi 1 millón de ellos, compartieron una publicación en birmano y chino diciendo: condenamos totalmente la declaración de la Embajada de China, que solo defiende su propio interés. China ha guardado silencio y no ha condenado al régimen militar, a pesar de que cientos de personas perdieron la vida durante las protestas pacíficas. Así que ha surgido un sentimiento antichino entre la gente, incluido el boicot a los productos chinos, y significa que donde quiera que vaya China a invertir, la gente se opondrá. Creo que habrá mucho más desafíos, informan, para la inversión china. Así que una noticia muy interesante para ir poniendo las cosas en contraste con algunas de las cosas que hemos visto que han pasado en nuestros propios países. Vámonos por un segundo a ver la situación que está pasando en Israel, porque han solicitado a la Corte Penal Internacional, ya que dicen que las vacunas COVID obligatorias de Israel violan el Código de Nuremberg. Recordemos que Israel se convirtió en una de las primeras naciones del mundo en exigir las vacunas COVID-19 e introducir un sistema de pasaporte COVID que solo permitiría a las personas participar en la sociedad, incluido el comercio, por ejemplo, después de que recibieran la vacuna y fueran aprobadas para unirse al sistema. Ahora resulta que hay un grupo de judíos israelíes que está demandando a la administración de Netanyahu en el Tribunal Internacional, argumentando que Israel está violando el código de Nuremberg al someter esencialmente a los israelíes a un experimento médico utilizando las controvertidas vacunas. Es importante mencionar que hay una comunidad que se llama Anshe HaEmet, que significa gente de la verdad, que está integrada por médicos, abogados, activistas y ciudadanos israelíes preocupados, que se ha quejado ante el fiscal de la CPI en La Haya, acusando al gobierno de llevar a cabo un experimento médico nacional sin primero solicitar el consentimiento informado. Dicen, cuando los jefes del Ministerio de Salud y el primer ministro presentaron la vacuna en Israel y comenzaron la vacunación de los residentes israelíes, no se informó a los vacunados que en la práctica están participando en un experimento médico y que se requiere consentimiento para esto bajo el código de Nuremberg, afirma esta demanda que presentó esta comunidad. Pero esto no es todo, porque hay una firma de abogados que tiene una sede en Tel Aviv, y ellos sostienen que el acuerdo del primer ministro británico Benjamin Netanyahu con Pfizer y la propia admisión de Netanyahu dejan en claro que la campaña de vacunación a gran velocidad de Israel es de hecho un experimento médico y que esta fue la esencia de este acuerdo. Así que esta denuncia hasta ahora ha sido aceptada por la Corte Penal Internacional, el CPI, y va a ser considerada.
Pero refresquémosle un poco la memoria a la gente y recordemos un poco de la historia, porque el Código de Nuremberg fue escrito después de que los médicos nazis fueran juzgados por realizar sus experimentos médicos con prisioneros de campo de concentración. Estipula que es profundamente poco ético forzar o coaccionar a una persona para que participe en experimentos médicos, según un antropólogo judío. Quienes están detrás de la demanda creen que esto es especialmente relevante después de que el director ejecutivo de Pfizer, Alberto Bourla, llamó a Israel el laboratorio del mundo, debido a su rápida aceptación de la vacuna COVID-19 de esta compañía Pfizer. Así que todo esto se produce después de que un grupo israelí denunció el sistema de pasaportes verdes en el país que permite que solo aquellos que han tomado la vacuna COVID-19 o hayan desarrollado esta inmunidad contra el virus se involucren en el comercio y puedan salir además de sus hogares. Así que esto lo están llamando como un segundo holocausto, estos judíos que están muy preocupados por esta situación. Además dijeron, ¿qué sucedió para que nos hayamos perdido hasta ahora en un estado delirante de locura total, donde la gente está realmente animando a esta agenda demoníaca y malvada? Mi abuelo fue el único sobreviviente de toda su familia del Holocausto, y así es exactamente como comenzó, con discriminación, con negocios esenciales y no esenciales, con gente que decía que los judíos eran ciudadanos de segunda clase. Todo esto lo dijo un señor de apellido Rosinger. Ahora, dijo además, no se trata de judíos, no se trata de árabes, no se trata de esto, se trata de quién se vacunará, añadió. Si no lo haces, eres malvado, eres un ciudadano de segunda clase. Además, Rosinger explicó el nivel de lo que él cree que es la manipulación y coerción que se está empleando en Israel para convencer a los ciudadanos, además, que se vacunen y se conviertan así en parte de un sistema de pasaportes verdes. Los altos funcionarios del gobierno dicen que se debe enviar a la policía a las casas de las personas que no estén siendo vacunadas. Además, que divulguen los nombres de las personas que no están siendo vacunadas, dijo Rosinger. Ir a sus casas, liberar sus nombres, qué tipo de manipulación, qué tipo de intimidación, qué tipo de ventanilla, agenda tiránica es esta. Si bien el CPI, que se creó para presentar cargos contra quienes participaron en el genocidio nazi del pueblo judío, algunos argumentan que la Corte Penal Internacional o el CPI se estableció como un tribunal de última instancia para juzgar a los autores de algunos de los peores crímenes del mundo. Se ha reconocido ampliamente además que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel y que cualquier otra conclusión es el resultado de un proceso politizado que defiende una interpretación errónea del derecho internacional. Así que es impactante realmente esto, hasta dónde ha llegado la política de Netanyahu aquí. Y si no creen que esto es suficiente, bueno, veamos otra noticia, porque dice que Israel aprueba una ley para exigir pulseras de seguimiento de libertad, entre comillas. Los legisladores israelíes aprobaron esta legislación que podría hacer que el gobierno obligue a todos los ciudadanos que ingresan al país a usar este dispositivo de rastreo, esta pulsera. La ley dice además que los israelíes que regresen al país que no han recibido una vacuna pueden aislarse en casa siempre que acepten un brazalete de la libertad. Es un dispositivo GPS que va a rastrear todos sus movimientos para asegurarse de que no rompan las reglas de la cuarentena. Cualquiera que no haya recibido una vacuna o que haya tenido coronavirus y posteriormente 2 veces haya dado negativo y no acepte el brazalete de seguimiento, se va a ver obligado a someterse a cuarentena en nada más ni nada menos que una instalación militar. Los dispositivos se han probado recientemente, según lo que se ha informado, en ciudadanos que regresaban a través del aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv. Este dispositivo, que parece un reloj inteligente, lo está produciendo una empresa llamada Supercom, que ha trabajado anteriormente con gobiernos de varios países en sistemas para rastrear y monitorear prisioneros. La compañía esta afirma que quienes usaron el dispositivo informaron experiencias muy positivas y cómodas y una alta tasa de satisfacción con el brazalete de seguimiento. Este desarrollo se produce después de que un fallo judicial exige que la Agencia de Espionaje Nacional del país, Shin Bet, debe retroceder la vigilancia de rastreo de contactos COVID-19. El tribunal dictaminó que los esfuerzos son draconianos y una amenaza para la democracia del país y solo pueden usarse en emergencias. Pero Israel también está operando una sociedad de 2 niveles, donde aquellos que han sido vacunados tienen un pase verde para ir donde quieran y aquellos que no deben permanecer encerrados. Así que eso es alguna de las cosas para solamente rasgar en la superficie de lo que está pasando en Israel y de las medidas que está adoptando el gobierno de Netanyahu.
Vámonos ahora a noticias en general del mundo, porque hay un eslogan que se ha popularizado últimamente y se llama "Dejen de destruir la vida de nuestros hijos". Han habido enfrentamientos, arrestos, mientras miles han protestado contra el encierro del COVID en Londres y en otras partes donde, por lo menos en Londres, han habido 33 personas que han sido arrestadas. Esto por violar las regulaciones del COVID en medio, además, de peleas con la policía, antidisturbios, después de que miles marcharon por el centro de Londres, desafiando así el bloqueo y las restricciones nacionales. Bueno, todas estas manifestaciones antibloqueo han comenzado como una marcha pacífica, fueron el sábado por la tarde, bajo la atenta mirada de cientos de policías, pero finalmente se volvió todo un poco más complicado después de que los oficiales comenzaron a detener a las personas mientras los manifestantes se resistían activamente y algunos incluso les arrojaban botellas. Así que se informó que la policía antidisturbios activamente se involucró con quienes violan las regulaciones del COVID, haciendo al menos estos 33 arrestos a las 7 de la tarde, como confirmó la Policía Metropolitana en Twitter. Así que, según todos estos informes, las peleas esporádicas además se prolongaron en la noche cuando grupos más pequeños se negaron a dispersarse, además y a regresar a casa. Además, en Europa en general se han visto una serie de manifestaciones. Todo esto fue hace solo unos días atrás, porque mucha gente, miles de europeos se han reunido en estas ciudades y pueblos de todo el continente europeo para protestar contra la draconiana tiranía médica vigente durante todo el año pasado. Han exigido el cierre, por ejemplo, forzoso de las empresas, el fin de los cierres, de las empresas, las restricciones de movimiento y los mandatos de enmascaramiento y distanciamiento social. Los ciudadanos residentes de Europa además se han reunido y han marchado en algunas de las manifestaciones por la libertad más grandes que ha habido desde el inicio de la crisis del coronavirus. Esto ha sido entre el 20 y el 22 de este mes de marzo, cuando hoy ya estamos a 22 justamente de marzo del año 2021. También estos manifestantes expresaron su oposición a las posibles inyecciones obligatorias y a los pasaportes también COVID que los gobiernos de todo el mundo promueven cada día más. Y que recuerdan ustedes que lo nombramos aquí hace bastante tiempo atrás, que dijeron que no, que eso no iba a pasar, que ni siquiera lo estaban considerando cuando esta información se filtró. Y ahora se ha convertido en una realidad y los vemos que están promocionando estos pasaportes COVID, pero ahora están negando que son pasaportes propiamente tal, a pesar de que son pasaportes. Así que ahí también hay una controversia. En las redes sociales se han compartido videos y fotos supuestamente filmadas en el Worldwide Freedom Rallies, que es en una variedad de distintos lugares de Europa, donde, por ejemplo, en Ámsterdam, en Holanda, ustedes han visto que las manifestaciones ya se han prolongado durante bastante tiempo en Holanda, en Bruselas, en Bélgica. También el día 20 de marzo se registraron estas manifestaciones en Italia también, en Kassel, en Alemania, en Bucuresti, en Rumania también. Estuvieron estas protestas también el día 20 de marzo, que fue el día principal, donde se vio mucha gente, muchas familias, muchos niños, mucha gente, digamos, entre comillas, normal, que se juntaron ahí solamente para hacer valer su derecho y para reclamar justamente sus derechos. Helsinki, Finlandia, también se registraron importantes protestas ahí a pesar del frío de la nieve que cubría el lugar. También en Liestal, en Suiza, en Londres, en Inglaterra, como les decía anteriormente, y así en Australia también. Mucha gente en Australia, donde han tenido una de las medidas también más fuertes. Irlanda, en la ciudad de Dublín, no se ha quedado tampoco atrás con estas masivas protestas. En Escocia también se reunió mucha gente en algunos parques. En Viena, en Austria, también. En Varsovia, también en Polonia. En Belgrado, Serbia. Croacia, por supuesto. Y así. Así que el día 20 fue una jornada muy, muy impactante de todo este
tipo de protestas contra esta tiranía que hay ya en todo el mundo producto de esto. Así que hablaron, entre las consignas más importantes, era lo que les decía de que dejen de destruir la vida de nuestros hijos. Hablaban de que el distanciamiento social mata, que importa también la salud mental de las personas y que terminaran finalmente con estos cierres. Bueno, recién estábamos hablando de Australia y hemos cubierto aquí en parte algunas de las cosas que han estado pasando en Australia, y ahora la policía australiana sugiere una aplicación para confirmar el consentimiento sexual. Hay un programa que hicimos hace más de un año también que se llamaba Sexo con Contrato. El gobierno ahora entra en tu cama. Algo así era el título, y nos acompañó el abogado Camilo Camás desde Chile. Y nos explicaba cómo se estaba metiendo esta agenda para, de alguna manera, poner bajo la lupa y bajo el control del Estado, porque no es otra cosa, las relaciones sexuales de las personas. Y esta vez la policía australiana ha sugerido justamente una aplicación para confirmar el consentimiento sexual, una especie de contrato vía aplicación. Un contrato que, según dicen, debe ser activo y continuo durante todo el encuentro sexual, aunque ustedes no lo crean. Fue un alto comisionado de la policía australiana que ha sugerido que las personas usen esta aplicación de teléfono para demostrar su consentimiento sexual en medio de un aumento de los delitos sexuales, por supuesto. Mick Feller, el comisionado de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, dijo que una tecnología similar a las aplicaciones de citas como Tinder podría usarse para aclarar las denuncias de agresión sexual. Él dijo que la tecnología no lo arregla todo, pero juega un papel muy importante en las personas que se encuentran en este momento. Agregó además que el consentimiento para una relación sexual no puede ser implícito. Agregó Fuller, el consentimiento debe ser activo y continuo durante todo el encuentro sexual. Después de que la idea llamó la atención, obviamente, de los medios, la gente arremetió y provocó que Fuller reconsiderara su aplicación de consentimiento. Una mujer, por ejemplo, argumentó, el abusador puede simplemente obligar a la víctima a usar la aplicación. Frente a todo esto, obviamente, se ha iniciado una suerte de debate con toda esta controversia, y el comisionado Fuller defendió parcialmente el concepto y dijo, creo que inicia el debate. La gente tiene emociones encontradas sobre cómo funcionaría la aplicación. Para mí, la aplicación mantiene a las personas fuera del sistema judicial. Al final admitió, para ser honesto contigo, la aplicación podría ser la peor idea que tengo en el año 2021, antes de insinuar que la idea podría ser aceptable en el futuro. Además dijo que es probable que en 5 años más quizás no lo va a hacer. Así que si piensas, dijo en las citas de hace 10 años, este concepto de personas solteras deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha, como haciendo match, refiriéndose justamente a aplicaciones como Tinder, era un término que ni siquiera conocíamos. Así que ahí lo tienen, cómo van metiendo el debate, y todo apunta al control de las personas mediante la tecnología, esta vez de las relaciones sexuales, por supuesto. Así que nada nuevo bajo el sol. Lo preocupante respecto a esto que podríamos agregar es que ¿en qué mundo está viviendo la gente que le está permitiendo el control absoluto de todo al Estado? Con la excusa que sea, da lo mismo la excusa, pero deberían haber fronteras que no deberían cruzarse, si es que supuestamente estamos viviendo lo que ellos denominan como democracia. Pero se están cruzando todas esas fronteras. Y entre esas fronteras que se están cruzando, la élite también ha mantenido la frontera abierta en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y ahora está utilizando todo esto probablemente para justificar más cierres por el COVID. En el caso, por ejemplo, de otros países que hemos visto, en el caso de Chile, mientras la población nacional estaba encerrada y el gobierno decía que estaba muy preocupado de la situación de la pandemia, pero sin embargo no había ninguna preocupación por los protocolos sanitarios de extracción de basura, cosas que son básicas en una pandemia. Yo recuerdo que a mi bisabuela le tocó pasar una pandemia por ahí por el año 30 y contaba ella lo que había significado para ella, creo que fue el tifus, si mal no recuerdo, y lo que significaba la higiene todos los días, el lavar las sábanas todos los días, en separar la loza de las personas. Habían cajas con lozas distintas para que no se mezclara y no hubiese contaminación entre las personas. El tema de cómo se manejaba la extracción de las basuras y todo eso es algo fundamental
para mantener un control sanitario efectivo y una cierta asepsia cuando hablamos de que nuestra salud está en riesgo y la salud de la sociedad está en riesgo. Mucha gente no cree en todo esto que está pasando porque vemos que ese tipo de cosas básicas no se están haciendo. No hay controles efectivos de la basura. Las ciudades se están llenando de basura más que nunca. Se están llenando de campamentos, de una serie de amenazas contra la higiene de las personas. Y por otro lado, el gobierno viene y nos dice que están muy preocupados justamente de nuestra salud. Y aquí no se confunda porque hay mucha gente que trata de poner este discurso como si esto fuera negacionista o este tipo, porque así lo tratan de poner, no es otra cosa que una nueva inquisición lo que están haciendo, y solamente por acusar a otra persona de negacionista ya lo que estás haciendo es una verdadera inquisición donde no se admiten otras posturas, por ejemplo. Y lo que vemos hoy en día es encuestas que en el caso de Estados Unidos muestran que una gran parte de la población de Estados Unidos se niega a cumplir con los controles médicos. Dicen que el COVID no es una amenaza para el 99,7% del público y que la ciudadanía poco a poco se está dando cuenta de este hecho. Pero sin embargo hay ciertas personas que necesitan que los cierres pandémicos continúen sin importar lo que quiera el público. Hemos visto repetidamente cómo el gobierno nos ha ido mintiendo. Primero se dijo que todo esto iba a terminar cuando estuviera una vacuna. Ahora hay no sé cuántas vacunas en circulación y se han incrementado los encierros, todo lo contrario. Dijimos hace algún tiempo que iban a empezar con el cuento de que iban a aparecer nuevas cepas y que esto no iba a terminar nunca, producto de las mutaciones y las nuevas cepas, etc. Es exactamente lo que estamos viendo hoy día. Pero resulta que en el caso de Estados Unidos, la administración Biden y sus manejadores globalistas tienen grandes planes para los próximos años y todo esto se basa en estos temores pandémicos y restricciones totalitarias. Además de este gran reinicio, como lo llama Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial, que nunca va a suceder a menos que las poblaciones globales estén bloqueadas y controladas. Es la única manera de hacer esta cuarta revolución industrial, que es lo que está llamando a hacer el Foro Económico Mundial. Por si usted no lo cree, vaya y métase a la página del Foro Económico Mundial y vea las declaraciones de Schwab cuando dice que hay que aprovechar esto. El Papa también ha dicho que hay que aprovechar esto. Y una serie de personajes globalistas han hablado y han escrito numerosos libros donde hablan justamente de cómo aprovechar las crisis para avanzar en su agenda. Así que las crisis para ellos son grandes oportunidades, sin duda. Pero bueno, volvamos un segundo a detenernos en las fotos que se acaban de filtrar de un centro de detención justamente en Estados Unidos. Este centro de detención de inmigrantes ilegales que hoy día obviamente funciona bajo Joe Biden, que muestran que la crisis se está saliendo absolutamente de control. Hablan de que ha habido múltiples agresiones sexuales, agresiones normales y emergencias médicas diarias. Ha dicho una fuente interna que colaboró con Project Veritas y que sacó estas imágenes completamente impactantes sin exagerar. Las fotos del interior de este centro de detención de migrantes de Texas muestran que la administración Biden está encubriendo una crisis que se está desproporcionando rápidamente. El representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, fue el primero en entregarle fotos a Axios que muestran a cientos de inmigrantes ilegales el lunes apiñados dentro de una instalación de carpas en Donna, Texas, envueltos en mantas de milar y durmiendo en colchonetas. Son imágenes realmente impactantes las que han llegado. Son imágenes que muestran el verdadero... primero la dimensión que hay de la crisis, porque eso es clave, porque los centros están completamente desbordados y eso también hay que entenderlo. Pero por otro lado, la hipocresía que vemos, cuando ustedes recordarán el escándalo que también tuvimos la suerte de cubrir y hablamos justamente de este escándalo cuando estaban hablando de las fotos de los niños de Trump, que incluso las publicaron en la prensa y finalmente estas fotos eran del gobierno de Obama, muchas de ellas. Pero sin embargo armaron todo un show mediático con esto y estaban tratando de Trump de inhumano producto de esto. Esto siempre ha pasado y a medida que se va desbordando la situación y se va saliendo de control, porque hay políticos irresponsables que están invitando a esta gente a venir
y después cuando reciben ciertas presiones también y los van presionando, se tienen que ir echando hacia atrás. Ya pasó eso con Joe Biden ahora, que les dijo, no, saben que mejor no vengan. Sin embargo, antes los había invitado y ha dejado toda esa gente ahí varada en Tijuana y en otras partes, que iban con una ilusión, pero también son de alguna manera los tontos útiles que se prestan para este tipo de cosas, irresponsables que andan con niños, exponen a niños a este tipo de tratos, a este tipo de situaciones donde finalmente terminan encerrados, apiñados en lugares muy, muy peligrosos. Muy peligrosos. Así que cada una de las 8 cápsulas en esta llamada instalación de helados blandos, porque se refiere a que es una carpa, tiene una ocupación de 260 personas, dijo el representante Henry Cuellar de Texas. Son varias carpas, quien proporcionó estas fotos a Axios para crear conciencia sobre la situación. Pero a partir del domingo, dijo, una cápsula contenía más de 400 menores varones no acompañados, describió Axios. 400 menores varones no acompañados. La pregunta que se hace cualquier padre normal es ¿qué hacen esos niños solos ahí? Esto lo hemos hablado en innumerables episodios cuando cubrimos lo que estaba pasando con las caravanas migrantes. Recordarán ustedes eso. Y cómo se estaban usando menores. Hemos hablado con nuestro amigo Oscar el Blue también, que está ahí en la zona, está ahí en la frontera justamente. Y está reportando exactamente lo que está pasando. Ha estado entrevistando a los migrantes, ha estado del lado de Estados Unidos, ha estado también por el lado de Tijuana y ha cubierto esto durante mucho tiempo. Vayan a Oscar el Blue, Oscar el Blue, aquí en YouTube y pueden suscribirse y van a ver de primera mano la realidad que presenta Oscar para su audiencia, si quieren saber más de esto. Así que la situación está completamente desbordada y de eso no hay ninguna duda, y el gobierno de Biden ha tratado de echar paños fríos en la situación y ignorarla lisa y llanamente. Tampoco se ha constituido en la escena, por supuesto. Dijo que probablemente podría ir. El presidente norteamericano además no aparece en las conferencias de prensa. Lo vimos de las pocas veces que se lo ha visto. Ya un video rarísimo donde parecía que había un CGI atrás, lo que se denomina un green screen, que habría sido una especie de montaje probablemente, no lo sabemos, pero todo indica que es bastante sospechoso porque se le cruza un micrófono que no debería estar ahí. Y muchos de ustedes me imagino que vieron este video. Y además tenemos la situación que describe la crisis que está viviendo en Estados Unidos cuando su presidente se cae 3 veces antes de subir al avión presidencial. Esa caída de Joe Biden podríamos analizarla desde muchas perspectivas, desde muchas aristas. Primero, la situación de salud insostenible del presidente que se venía avisando hace bastante tiempo. Trump además alertó de eso y lo dijo en varias ocasiones. Y ni siquiera él, sino que era cosa de ver cómo la demencia iba avanzando a medida que se iba olvidando de las cosas en los mismos debates o cuando aparecía, y por lo mismo no lo querían ni mostrar. Siempre se especuló que todo el plan era para dejar a Harris en el poder, Kamala Harris, la vicepresidenta, y todo indica ahora más que nunca que esto se está adelantando y que probablemente Biden podría eventualmente a lo mejor salir por alguna situación de salud. No lo sabemos, pero es una tesis bastante plausible. Así que esta caída, además de Biden, refleja la caída de los americanos. Un presidente no puede caerse de esa manera en público, no puede estarse ocultando del público. Es un presidente, es el líder de la nación. Y eso muestra, de alguna manera, hasta dónde ha caído Estados Unidos moralmente. Mucha gente además defiende esto y se niega a ver la realidad, pero la realidad está ahí ante los ojos de quienes quieran verla. Este mismo presidente que se cae amenaza al presidente ruso, y el presidente ruso, que ya viene de vuelta y es bastante más inteligente que muchos políticos juntos, bueno, le ha dado en el talón de Aquiles, le dijo entonces debatamos, lo invitó a un debate. ¿Por qué creen que lo invitó a un debate? Porque sabe que no va a poder ir a un debate probablemente, o si va a ese debate, yo lo encuentro muy difícil, la verdad. No está en condiciones.
Así que Putin, con su información que tendrá, justamente lo desafía de esa manera. Y le da pie todo esto también para ver el fraude que tienen los norteamericanos, visto desde la óptica rusa. Aquellos que se decían los defensores de la libertad, de la democracia, de todo esto, y tienen a este hombre ahora sentado en la Casa Blanca. ¿Cómo creen que toman en serio a Estados Unidos fuera? Y esto ha pasado no solamente con Estados Unidos, con muchos países que han caído bajo el yugo del globalismo, que evidentemente no elige a los mejores líderes para ocupar las posiciones, todo lo contrario. Son aquellos miembros del club y son aquellos tecnócratas de siempre, que la mayoría no tiene ningún tipo de condición de liderazgo, y eso se ve a simple vista, porque por algo el mundo está como está y donde está. Así que bueno, volviendo al tema de estas fotos que se publicaron, y que un video muy interesante que hizo Project Veritas ahí también, publicó además un conjunto separado de fotos desde el interior de la misma instalación, tomadas por una fuente encubierta que habría estado ayudando a Project Veritas a sacar esta información. Actualmente los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y de ICE tienen prohibido hablar con los medios de comunicación. Están con una orden de silencio impuesta por la administración Biden. Las fotos que fueron tomadas en los últimos días muestran algunas cosas, como que hay 8 cápsulas con 8 celdas cada una en una instalación, y en un momento dado hay un promedio de 3.000 personas detenidas aquí, dijo la fuente. No sé por qué, si es de noche, me da la impresión, porque se ve todo el mundo como durmiendo, prácticamente no se les ven las caras, se ven solamente este tipo de mantas de emergencia que las habrán visto ustedes. Si no han visto las fotos, estas mantas de emergencia que son de color plateado, y están separadas estas especies de jaula por algunos plásticos que parecen ser un PVC transparente. No sé con qué objetivo, seguramente por algún tipo de protocolo sanitario, no lo sé. Pero el fundador de Veritas, James O'Keefe, describió la situación en el sitio a través de este video y dijo: miles de inmigrantes ilegales empaquetados en espacios reducidos y mantas envueltas en el espacio del piso. Y un informante además les dijo que 50 más habían dado positivo para el COVID-19. Bueno, eso no es difícil saberlo. Así que hablaron de que ha habido múltiples agresiones sexuales, agresiones normales y emergencias médicas diarias, como les contaba desde un principio. La secretaria de prensa de Biden, Jen Psaki, sigue jugando a la semántica e insiste además que la situación no es una crisis. Claro que no es una crisis, porque volvemos a la anterior, es una oportunidad. Dijo además: los niños que se presentan en nuestra frontera, que huyen de la violencia, que huyen de la fiscalía, que huyen de situaciones terribles, no es una crisis, dijo Psaki el día lunes. Preocupante, muy, muy, muy preocupante. Y lo más preocupante es lo que siempre hemos denunciado en este canal. ¿Qué hacen esos niños ahí, solos, sin los padres? Pero Psaki no dice absolutamente nada de eso. Tampoco hace un llamado a los padres a no cruzar con niños, a no mandar niños solos. No, eso por supuesto no se menciona. Pero como todo esto es parte de un sistema de control totalitario y hay que hacer callar a la competencia, bueno, el diario extrema izquierda, ahora el New York Times, presiona para que Telegram sea eliminado. Todo esto con una excusa de los memes antiasiáticos y todo un tema, que hay un artículo bastante interesante en diferentes partes que ha hablado de esto, y que ahora están detrás de esta red, que es una alternativa justamente a WhatsApp, además de Signal, que también es una muy buena aplicación, y ahora están detrás de Telegram, por supuesto, porque en Telegram van a encontrar información que no van a encontrar absolutamente en ningún lugar. Yo no llevo mucho tiempo en Telegram, o sea, conozco la aplicación hace un par de años, pero por lo menos yo jamás he visto este tipo de cosas, porque están hablando de la avalancha de ataques asiáticos. Yo por lo menos no me ha tocado ver eso. Lo único que he visto es una red común y corriente como cualquier otra, con la diferencia
que no tiene censura. Esa es la gran diferencia. O sea, cuando tú compartes un video, no te dice que no lo puedes compartir porque se ha compartido muchas veces. No están suprimiendo el contenido de esa manera como sí lo hace WhatsApp, sí lo hace Facebook y otras plataformas. Así que el flujo de información que hoy día hay en Telegram es algo imperdible y van a encontrar información que no van a encontrar en absolutamente ningún otro lugar por el día de hoy. Con la rapidez, por supuesto, que supone una plataforma de mensajería instantánea como lo es Telegram. Así que ahora, bueno, bajo esta excusa o la que sea, van a ir detrás, hace rato que quieren ir detrás de Telegram. Bueno, todo esto se basa en parte de esta actividad que han dicho que es antiasiática, producto de un tiroteo para variar, ¿cierto?, que hubo en Atlanta esta semana y que ha provocado protestas por el trato que reciben los asiáticos estadounidenses, incluso cuando el sospechoso dijo que estaba tratando de curar una adicción sexual. Fueron precedidos todo esto por un ataque de una oleada de ataques por motivos raciales contra asiáticos estadounidenses en lugares como Nueva York y el área de la Bahía de San Francisco. Todo esto, según esto que les comento, es según el grupo de defensa Stop the Hate, Stop AAP, que se llama AAPI, perdón. Sin embargo, ¿quiénes están detrás de todo esto? El Network Contagion Research Institute, encabezado por Joel Finkelstein, dice que su sitio web, que está afiliado a la Anti-Defamation League, las Open Society Foundations del señor y la Charles Koch Foundation, todas las cuales están presionando a favor de la censura en Internet. Bueno, ahí lo tienen. Siempre va apareciendo la misma gente detrás de este tipo de cosas. Bueno, pero pasemos a la siguiente noticia porque estoy seguro que es algo que les va a llamar la atención porque esto se comentó hace bastante tiempo atrás. Habían rumores de esto y algunos de estos ya se han empezado a confirmar. Porque un asesor de Trump ha dicho que el presidente va a regresar pronto a las redes sociales, el expresidente, con su propia plataforma esta vez. Sería bueno que hiciera algo por el estilo, ya que no sé cómo se dejó pisotear de esa manera y fue una muy mala señal de que se dejara pisotear de esa manera como lo hizo cuando justamente lo censuraron. Y eso ya habla que no hay ningún tipo de democracia si censuran a un presidente. Sin embargo, las cuentas de Nicolás Maduro y todo ese tipo de cosas están intactas, ¿eh? Sin strikes, sin ningún tipo de penalización, ni de fast check, absolutamente nada. Así que el presidente Trump dice que regresará a las redes sociales en 2 o 3 meses con su propia plataforma, afirmó el asesor de Trump, Jason Miller. Hablando en un programa que se llama Media Buzz de Fox News el domingo, Miller explicó que la ausencia de Trump del ámbito de las redes sociales es temporal y que tiene la intención de redefinir completamente el juego con su propia plataforma. Creo, dijo, que veremos al presidente Trump regresar a las redes sociales probablemente en unos 2 o 3 meses de aquí, con su propia plataforma, dijo Miller. Además dijo, esto es algo que creo que será el boleto más candente en las redes sociales. Va a redefinir completamente el juego y todos estarán esperando y observando para ver qué hace el presidente Trump, pero será en su propia plataforma. Cuando el anfitrión, Howard Kurtz, preguntó si Trump podría acumular rápidamente un seguimiento similar al que tenía en Twitter, Miller respondió afirmativamente. Dijo, lo que puedo decir es que será grande una vez que comience. Ha habido muchas reuniones de alto poder que ha estado teniendo en Mar-a-Lago con algunos equipos de personas que han estado viniendo, dijo Miller. Y tengo que decirles, ha habido, no es solo una compañía a la que se ha acercado el presidente, ha habido numerosas empresas. Creo que el presidente sabe qué dirección tomar aquí. Y esta nueva plataforma será grande y todos la quieren, la están esperando. Va a traer millones y millones de decenas de millones de personas a esta nueva plataforma, agregó. Este asesor de Trump había insinuado además el mes pasado que Trump estaba considerando iniciar una plataforma de redes sociales que podría llamarse Trumper. Será revelador ver cómo reacciona el Big Tech al lanzamiento de esta nueva plataforma de Trump, especialmente teniendo en cuenta cómo respondieron a la creciente popularidad de Parler. Así que
Recordemos que en Amazon se había eliminado permanentemente a Parler de sus servicios de alojamiento web, ya que tenía sus servidores ahí, y Apple y Google lo cortaron de sus tiendas de aplicaciones. Así que Trump dice que va a volver en 2 o 3 meses más con una nueva plataforma para redefinir el juego en las redes sociales. Bueno, vamos a pasar a revisar la última noticia que tiene que ver con, vamos a trasladarnos a la Ciudad del Vaticano. Esto fue el 15 de marzo del 2021, según un artículo del LifeSite News, un excelente sitio que les recomiendo visitar. Y dice que en una verdadera fraseología globalista, el Papa Francisco ha pedido un nuevo orden mundial después de la pandemia del COVID-19 y también abogó por un cambio global en temas verdes, advirtiendo que no podemos perder ya más tiempo. Ayer mismo, el Vatican News, refiriéndose a ayer, 14 de marzo entonces del 2021, este sitio, Vatican News, publicó un extracto de la entrevista al Papa, Dios y el mundo venidero, que da una idea del contenido del trabajo completo, que estará disponible en las librerías a partir de mañana, dicen ellos. Bueno, en declaraciones al periodista italiano Domenico Agasso, Francisco declaró: el mundo nunca volverá a ser el mismo. Todo esto en un lenguaje aparentemente extraído del libro de Jugadas Globalistas. El Papa pidió un nuevo orden mundial, basado en su concepto de solidaridad, que a su vez se extrae de sus comentarios y publicaciones sobre la fraternidad interreligiosa, conceptos masónicos. Pongan atención. Pidió además la erradicación del acoso, la pobreza y la corrupción. Erradicación del acoso, wow. Y al mismo tiempo enfatizó la importancia de la atención médica universal, que vendría a través de la práctica de la cohesión social, del colectivismo. Suena muy bonito, ¿cierto? ¿Cómo erradicas el acoso, la pobreza y la corrupción? Si tienen la gente más corrupta ahí metida justamente. Esas son las cosas de doble sentido que dan realmente risa. Pero ¿qué más hizo Francisco? Copió la fraseología de los líderes globalistas al mencionar cómo la crisis del COVID no debe desperdiciarse. Volvemos a lo mismo que les comentaba anteriormente. Tengamos todos en cuenta que hay algo peor que esta crisis, el drama de desperdiciarla. No podemos salir de una crisis como antes, o salimos mejor o salimos peor, dijo. Llamó a la pandemia del COVID como una señal de alarma sobre la que la humanidad se ve obligada a reflexionar, refiriéndose a las piedras angulares de la reconstrucción, que serían una parte clave de este nuevo orden mundial. Dijo además: este tiempo de prueba puede, por tanto, convertirse en un tiempo de elecciones sabias y previsoras por el bien de la humanidad, de toda la humanidad, añadió. De hecho, incluso el Papa vinculó el aspecto teológico de la salvación a la promoción de un nuevo orden mundial en línea con las políticas globalistas, por supuesto. Sugirió que la salvación dependía del éxito de este modelo. Dijo lo siguiente: ya no podemos aceptar alegremente las desigualdades y las alteraciones del medio ambiente. El camino de la salvación de la humanidad pasa por la creación de un nuevo modelo de desarrollo que incuestionablemente se centra en la convivencia entre los pueblos en armonía con la creación. ¿Se dan cuenta? Cuando uno estudia los documentos del Foro Económico Mundial, que promueve ahora la caída del sistema, y el Foro Económico Mundial fue el principal promotor del capitalismo, recordemos, no nos confundamos, pero ahora están hablando de igualdad, de la fraternidad, están hablando de estas piedras angulares, de la erradicación de la pobreza, de la erradicación de estas desigualdades y también, por supuesto, todo esto junto a las alteraciones del medio ambiente. Díganme ustedes, ¿no es ese el mismo discurso que está en la calle? En todas estas revoluciones de colores que están siendo promovidas por estos mismos globalistas y que la gente repite y repite sin cesar. Todo esto que estamos diciendo aquí se ha aprobado en el programa anteriormente. Es cosa de revisar los episodios anteriores. Así que hablan de que el camino a la salvación pasa por la creación de este nuevo gobierno mundial, por supuesto. Dijo que además, si se ignoran estas palabras, no podría haber futuro para nadie, por lo que el mundo debe prepararse para el mañana bajo la bandera de la fraternidad humana, ya que no hay alternativa. Forzando un cambio, creando una nueva Inquisición. ¿Se dan cuenta? Hay que saber leer entre líneas. Francisco además abogó por una existencia más austera,
que consideró necesaria para lograr una distribución justa de los recursos. Por supuesto que tiene que haber existencia más austera, sobre todo cuando están destruyendo a la clase media, ¿cierto? Entonces hay que acostumbrar a la gente a esos términos como austeridad, esa palabra que huele a azufre, que la usan para todo, resiliencia, que la utilizan justamente para llevar a la gente más allá de su propio límite. Así que todas estas palabras parecían una reminiscencia además del multimillonario globalista Bill Gates también, que sugirió que los países ricos deberían cambiar la carne de res por carne 100% sintética para ayudar a las políticas ambientales. ¿Qué se traen entre manos con eso? También lo hemos estado reportando. Hay un experimento ahora que están haciendo con esto. Ya les vamos a contar más detalles. El Papa también expresó su apoyo a las empresas e industrias que solo continúen y si se alinean con la agenda verde globalista. Uno de los grandes fracasos de el marxismo, por lo menos si lo vamos a llevar a ese nivel de conversación, fue que los empresarios no estaban de su lado. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Fíjense en la calle, cómo las empresas se están alineando, porque si no, no pueden funcionar, ¿cierto? Habló además de condiciones para lograr una inversión financiera ética y responsable que obtendría el resultado de limitar el apoyo a empresas que son perjudiciales para el medio ambiente y la paz. Perjudiciales para el medio ambiente y la paz. La industria de las carnes, la industria de los alimentos, ¿cierto? Producir todo absolutamente en masa, los transgénicos, los combustibles fósiles que por algo están en la Tierra, no están ahí para permitir el desarrollo humano y habrá que ir haciendo transiciones, por supuesto. Nadie está diciendo que vamos a tener que cremar crudo por el resto de nuestras vidas, pero esto no es una transición natural, a eso me refiero, es una transición completamente forzada con la excusa de ayudar al medio ambiente y ser más fraterno, por supuesto. Así que toda esta propuesta está siendo preparada actualmente por las principales instituciones financieras y líderes globalistas del mundo, con la adhesión, por supuesto, de la Agenda Verde y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Toda esta agenda pro aborto también de las Naciones Unidas, que posiblemente determinen si uno tiene o no tiene acceso a poder vivir o financiarse en el futuro. Francisco además presentó 4 condiciones para ser utilizadas en la determinación de los negocios aprobados del futuro. Inclusión de los excluidos, promoción de los más pequeños, el bien común y el cuidado de la creación. El jefe de la Iglesia Católica no propuso la promoción o enseñanza de la fe católica o la libertad de conexión, por ejemplo, con políticas antivida y antifamilia, como el aborto y la ideología LGTB como condiciones para un negocio ético, por supuesto. Yendo más allá, incluso repitió su propio tema de la inminente catástrofe mundial a menos que la gente se adhiera a la Agenda Verde. El mismo lenguaje de siempre. El mismo lenguaje que está en las protestas en las calles. Bueno, sabemos que no es primera vez que el Papa ha manifestado públicamente esta lealtad a la agenda globalista. Por ejemplo, en diciembre del año 2020, Francisco utilizó la frase reconstruir mejor, el lema que se ha convertido en sinónimo de políticas globalistas, el Build Back Better, donde afirmó estar, que se usó después en el sitio web de Joe Biden, y que afirmó después estar restaurando el liderazgo estadounidense. Poco después se unió a empresas de todo el mundo para promover un nuevo sistema económico del capitalismo en línea con los objetivos del desarrollo sostenible, a pesar de su vínculo con el aborto y su propio llamado a una vida simple y austera. Bueno, traducción, para hacerla cortita, como decimos en Chile, el sistema es un socialismo en cuanto al control de la población, en cuanto al control de las personas, en cuanto a la instauración del miedo y con ciertos elementos capitalistas que por supuesto van a beneficiar a una élite, como lo han estado haciendo hasta ahora. Es simplemente así. ¿Y quién tiene ese modelo? Adivinen. China. ¿Por qué creen que hay mucha gente que dice y se pierde y dice, no, pero es que China no es comunista? Bueno, pregúntenle a la gente que vive oprimida en China en los campos de concentración si son comunistas o no. Pero
La gente se confunde porque tienen un sistema, entre comillas, de libre comercio, hasta cierto punto. Aunque ese libre comercio también está manejado por el ejército, porque la mayoría de las empresas las maneja el ejército. Así que ahí lo tienen. Hay una asociación entre el Vaticano y la ONU, por supuesto, en la que el Papa una vez más ha mostrado sus tendencias globalistas, promoviendo la educación sobre estilos de vida sostenibles, igualdad de género y ciudadanía global, para que no haya fronteras en el mundo, por supuesto. Pero evitando, por supuesto, cualquier mención a la fe católica. Todo esto es similar a los objetivos del Foro Económico Mundial, el FEM, que fue fundado por el globalista Klaus Schwab. La agenda de Schwab es un gran reinicio del capitalismo, y por eso en las calles están repitiendo. ¿Qué es lo que están repitiendo en la calle? Que tiene que caer este sistema que nos ha hecho tanto daño, que ha generado tanta desigualdad, tantos problemas, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando uno no sabe, cuando uno repite consignas sin saber su origen. Para muchos duele la verdad de ser un luchador social y estar repitiendo más que nada la agenda de una élite. Así que todo esto es una gran oportunidad y Francisco también ve al COVID como esta gran oportunidad de efectuar este cambio global. Esta iniciativa, el Great Reset o el Gran Reseteo, que es antilibertad, es anticristiano, del señor Schwab, pide nuevas bases para nuestros sistemas económicos y sociales, así como un nuevo contrato social que honre la dignidad, ahí tienen otra palabrita, de cada ser humano. Dignidad. Discurso globalista. Así que una visión del futuro, después del gran reinicio, es el artículo muy publicitado que postula un mundo en que la propiedad privada es inexistente y todos los productos se han convertido en servicios ofrecidos por el caprichoso gobierno. Incluso algunos que vimos antes, como por ejemplo hasta el sexo con contrato. Con su propio llamado a una vida austera, parece que Francisco se está haciendo eco de esta sugerencia, de este gran restablecimiento, este gran reset, como informa LifeSiteNews.com. Así que el Papa ha llamado a los jóvenes a soñar en grande, diciendo que trabajando por los propios sueños se puede protegerlos de quienes quieren quitárselos, pesimistas, deshonestos y especuladores. Bueno, en fin, ahí lo tenemos, más de lo mismo, así que hay que aprender a seleccionar, hay que aprender a discernir respecto a este tipo de discursos, porque en la calle vemos que se repiten las mismas consignas, las mismas pancartas, y esto debería ser motivo de preocupación para cualquier persona medianamente despierta. Decir, pero ¿cómo? Están diciendo esto aquí y lo están diciendo en la calle mientras ejercen violencia, queman, saquean parte de distintos países con estas famosas consignas. Necesitan aprovechar justamente y no desperdiciar ninguna de estas crisis, porque tienen que ver con un nuevo modelo que han imaginado. Es tan simple como eso. Y las pruebas están ahí, no lo estoy diciendo yo. Es evidente. Así que hasta en Plaza Dignidad, como dirían. En Plaza Dignidad me refiero a la Plaza Italia, la Plaza Baquedano que está en Chile, que también le pusieron Plaza Dignidad. Mientras muchas de estas personas protestaban quemando iglesias, bueno, el Papa me imagino que está conforme con el desempeño de estos grupos que están repitiendo finalmente sus consignas en la calle. Y contra todos y de todos aquellos que están repitiendo estas mismas consignas de hacer caer el capitalismo, no es otra cosa, porque tampoco se trata de defender el capitalismo a ciegas, por supuesto, pero tienen que entender de que está planificado un cambio de modelo, y es por eso que los mismos que promovían el capitalismo hoy día están diciendo que ese es el sistema que es el culpable de todo. ¿Y por qué es el sistema que es el culpable de todo? Bueno, porque es un sistema que hasta el día de hoy nos asegura ciertas libertades, y esas libertades ya no las quieren para nosotros. Por lo tanto, no solo tienen que cambiar el sistema, sino que además tienen que cambiar las constituciones de los países para que justamente puedan además eliminar también esos derechos fundamentales que están garantizados en las distintas constituciones, para crear este nuevo mundo de igualdad, de fraternidad, ¿cierto? De este mundo
de dignidad para todos, donde va a ser un mundo perfecto, donde se va a eliminar absolutamente la pobreza, donde todos van a estar en condiciones iguales frente a los otros. Pero les tengo una mala noticia: la naturaleza no es así. Así que bueno, sin extendernos más, quiero agradecer a todos por haber participado en el programa del día de hoy, por haberse quedado hasta el final. Recuerden entrar a www.contracultura.tv. Si quieres ver nuestros videos sin comerciales, bueno, puedes visitar nuestra nueva plataforma en www.contracultura.tv. Te vas a encontrar con los mismos videos y con otro material nuevo que también estamos preparando para el próximo ya lanzamiento oficial de esta plataforma. Así que los esperamos ahí. Les agradecemos a todos aquellos que ya están y son miembros de www.contracultura.tv. Agradecerle a todos los que comparten los videos. Más importante que nunca, que nos ayudes a compartir. Que nos ayudes a compartir los videos, y también si quieres apoyar este trabajo y lo consideras de importancia y que te ha ayudado de alguna manera a entender los sucesos actuales, bueno, puedes buscar abajo, como siempre, en la descripción de todos nuestros videos están nuestros links para que nos puedas apoyar fácilmente a través de nuestras distintas plataformas que están ahí, y que solo pinchando en esos links vas a poder acceder a apoyar al canal o simplemente regalarnos un café. Bueno, nos vemos en un próximo programa aquí en Contracultura News. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Esto ha sido Contracultura.